Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Le saluda Mitzi Vargas Romero, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Óscar Clavijo Tovar, especialista de planeamiento de abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Adelante, Óscar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mitzi, por la presentación. Buenos días con todos, estimadas, estimados. Y bueno, como bien ya lo han mencionado, mi nombre es Óscar Clavijo y en esta oportunidad vamos a brindar una capacitación con respecto a la fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a iniciar con el objetivo. El objetivo de esta segunda fase, que es la fase de clasificación y priorización, es brindar a las entidades públicas u organización de la entidad las disposiciones establecidas para el desarrollo de la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras para el periodo 2025-2027. Siguiente, por favor. Pero antes de entrar de lleno a esta segunda fase, vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar primero, rápidamente, del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ya ustedes conocen, el Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue creado pues a través del Decreto Legislativo 1439 y su reglamento a través del Decreto Supremo 217-2019, pues es un conjunto de procedimientos, reglas, normativas, actividades debidamente interrelacionados, que tiene tres componentes principales. El primero de ellos es el que nos trae a esta reunión, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras. A través de este primer componente, todas las entidades, a través de sus áreas usuarias, van a identificar, cuantificar y apoyar en la valorización de todas las necesidades que puedan tener para el logro de sus metas y objetivos por un periodo mínimo de 3 años. Entonces, aquí es donde entran a tallar pues las tres fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras que deben seguir las áreas usuarias para obtener el producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Como segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos la gestión de adquisiciones. En este segundo componente, lo que va a realizar la entidad a través de quizá las oficinas de abastecimiento logística, pues justamente es iniciar el proceso de contratación de todo aquello que se ha programado en el primer componente, es decir, en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Sabemos de que la gestión de adquisiciones se divide pues en adquisiciones onerosas, que es la que comúnmente conocemos, para lo cual necesitamos un presupuesto previo. Pero también existen adquisiciones no onerosas, como por ejemplo las donaciones y transferencias. Y ahora hablemos del tercer componente, que es la administración de bienes. A través de este tercer componente, que se subdivide en bienes muebles y bienes inmuebles, pues las entidades lo que van a realizar, pues justamente, como su nombre lo indica, es administrar todos aquellos bienes que han sido adquiridos en el segundo componente, en la gestión de adquisiciones, y que durante todo el periodo de vida útil de aquellos bienes van a administrarlos. Probablemente van a darle mantenimiento y van a asegurar la operatividad de estos bienes para el funcionamiento adecuado de sus entidades. Siguiente diapositiva, por favor.
También vamos a hablar en esta oportunidad del diseño de la programación multianual de bienes, servicios y obras, a modo de reforzar los conocimientos que ya hemos adquirido previamente, para entrar de lleno en nuestra segunda fase, que es la fase de clasificación y priorización. Iniciemos con esta diapositiva. El diseño de la programación multianual de bienes, servicios y obras se muestra en el siguiente cuadro. Y como vemos, tiene dos componentes principales. El primero de ellos es el planeamiento integrado. A través del planeamiento integrado, cada una de las áreas usuarias de las entidades va a proceder a analizar y determinar todas sus necesidades para el cumplimiento de metas y objetivos y cumplimiento también del plan operativo multianual. Esta determinación de necesidades va a ser realizada tomando en cuenta pues situaciones pasadas y presentes de la entidad y también factores internos y externos que incidan en el cumplimiento de sus metas y objetivos. También la Directiva 005/2021 establece que las entidades deberían contar con planes que les sirvan para identificar aquellos bienes y servicios que sean necesarios para brindar continuidad a las operaciones de la entidad y que sean adecuadamente identificados y programados dentro de este planeamiento integrado. Estos planes son, por ejemplo, el plan de aseguramiento. Todos sabemos que las entidades suelen contratar pues, sus servicios de seguros, tanto patrimoniales como personales, pero también probablemente necesiten asegurar infraestructura o necesiten asegurar al personal que acude a sus instalaciones para hacer algún trámite. Todos estos tipos de aseguramiento deben estar plasmados en un plan de aseguramiento para poder así identificar las necesidades oportunamente que les van a servir para brindar pues, la seguridad necesaria a sus bienes y personal durante un periodo mínimo de 3 años. Otro plan que establece la directiva, que recomienda la directiva que deben tener las entidades, es el plan de distribución. A través del plan de distribución, cada una de las entidades, dependiendo de sus actividades propias, entonces van a requerir seguramente distribuir todos aquellos bienes que adquieren o que mandan a elaborar. Por ejemplo, ¿no? Las entidades del sector de educación es muy importante de que tengan un plan de distribución de todo el material educativo que necesitan distribuir a nivel nacional a los colegios y centros educativos, ¿no? Para poder llegar oportunamente a cada uno de los escolares que están siendo atendidos a través de este servicio. Entonces, también es muy importante considerar dentro de sus planes este plan de distribución. Por último, tenemos el plan de mantenimiento. A través de este plan de mantenimiento, pues las entidades no solo van a brindar mantenimiento a sus equipos informáticos, también probablemente necesiten asegurar el mantenimiento oportuno de su mobiliario, por ahí las municipalidades, el mantenimiento oportuno de sus unidades vehiculares para uso del serenazgo, en algunas otras oportunidades el mantenimiento oportuno de la infraestructura de sus locales, entre otras necesidades. Todas estas necesidades de mantenimiento deben estar plasmadas en este plan de mantenimiento para asegurar, pues, la continuidad de operaciones de la entidad, entre otros planes. Entonces, una vez que las áreas usuarias han desarrollado este primer componente, que es el planeamiento integrado, ya están en condiciones de pasar al segundo componente, que es la programación. En este segundo componente, cada una de las necesidades que ha identificado y determinado en el planeamiento integrado va a ser cuantificada y también van a apoyar a la oficina de abastecimiento o al área involucrada en la gestión de la CAP en su valorización. Esta valorización, recuerden, se hace en esta etapa de programación. No es una valorización correspondiente a la indagación de mercado que se suele hacer en la gestión de adquisiciones. Esta suerte de valorización sirve para identificar valores estimados
de todo lo que estamos programando en nuestro cuadro multianual de necesidades. Entonces, para ello vamos a acudir, pues, quizá a catálogos, a precios históricos o a estructuras de costos, o quizá también las áreas usuarias acudan a empresas que brindan los servicios o tienen los bienes que necesitamos, con la finalidad de otorgar, de estimar un valor que pueda servir para nuestra primera fase de la programación. Ahora entramos a las fases. Tenemos 3 fases dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como ustedes ya conocen, la primera fase, que es la fase de identificación, inicia pues el primer trimestre anterior al periodo de la programación multianual. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos programando nuestro cuadro multianual de necesidades del periodo 2025 al 2027, nuestra primera fase, que es la fase de identificación, inició en el primer trimestre de este año, 2024. ¿Y cuándo culmina esta primera fase? Ha culminado el 7º día hábil del mes de abril. Para efectos del presente año, ha culminado el día 9 de abril para aquellas entidades que no están utilizando la plataforma web. Pero para aquellas entidades que sí la han utilizado para desarrollar su primera fase, esta fase de identificación ha culminado el 26 de abril. Como ustedes ya conocen, pues, por algunos inconvenientes que hemos tenido con la plataforma web, se ha visto por conveniente ampliar hasta en 2 oportunidades esta primera fase. Como producto de esta primera fase tenemos el anexo 1. Este anexo 1 debe ser impreso por cada una de las áreas usuarias, va a ser firmado por el responsable de esa área usuaria y debe ser remitido a la oficina de abastecimiento para su revisión y consolidación. ¿Pero para qué va a realizar la consolidación la oficina de abastecimiento? Pues justamente para remitir esta información de manera oportuna a la oficina de planeamiento y presupuesto de cada una de las entidades para que lo pueda utilizar en la valorización de su programación presupuestal y para la elaboración del APM, que es la asignación presupuestaria multianual. Ahora pasamos a la segunda fase. Vamos a verla rápidamente porque luego vamos a entrar a detalle de esta segunda fase porque es justamente el objetivo de esta exposición. La lámina anterior, por favor. Como les decía, la fase de clasificación y priorización es la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto les comunica a las oficinas de abastecimiento el techo presupuestal, que también se le denomina pues a la asignación presupuestaria multianual. En esta fase de clasificación y priorización, justamente como su nombre lo indica, las áreas usuarias lo que tienen que hacer es clasificar y priorizar a través de un orden de prelación que ya está estipulado en la Directiva 005-2021. Y para ello van a utilizar como insumo el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación y la información contenida en la asignación presupuestaria multianual. Por eso es importante que las oficinas de planeamiento y presupuesto remitan la información del techo presupuestal de manera oportuna. Como producto de esta segunda fase tenemos el anexo 2. Como ya saben, este anexo 2 tiene que ser impreso, firmado por el responsable del área usuaria y remitido a la oficina de abastecimiento, quien también debe consolidar todos los anexos 2 de las áreas usuarias y remitirlas a la oficina de planeamiento y presupuesto de manera oportuna para que esta área lo pueda utilizar como insumo en la elaboración, en la valorización y en la elaboración del POI. Ahora pasamos a la tercera fase, que es la fase de consolidación y aprobación. Es la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. A través de esta tercera fase, lo que van a hacer las áreas usuarias es utilizar el cuadro multianual de necesidades de la segunda fase, es decir, de la fase de clasificación y priorización, y van a utilizar también como insumo el PIA, que ha sido pues oportunamente remitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Con estos dos insumos, lo que tienen que hacer las áreas usuarias es
probablemente ajustar nuevamente sus necesidades a la información contenida en el PIA. Pero como ustedes ya conocen, el PIA es anual y nuestra programación es multianual. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las áreas usuarias es ajustar solamente en el primer año de su programación. El año 2 y el año 3 van a permanecer intactos tal cual lo priorizaron en la segunda fase. En esta tercera fase también se van a utilizar los criterios de clasificación y priorización que se utilizaron en la segunda fase. Como ya saben, pues esta tercera fase inicia cuando se comunica el PIA y va a culminar cuando se apruebe el cuadro multianual de necesidades de la entidad, es decir, como máximo a los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Entonces, las áreas usuarias, al haber culminado su tercera fase, van a imprimir el anexo 3 indicado en la directiva, lo van a firmar los responsables de las áreas usuarias y lo van a remitir a la oficina de abastecimiento, quien debe revisar ese anexo 3 y consolidarlo en el anexo 4 indicado en la directiva. Mucho ojo, en esta fase de consolidación, las oficinas de abastecimiento no están autorizadas a realizar ninguna modificación a lo que ya programaron las áreas usuarias sin antes haberles comunicado. ¿Ok? Mucho ojo con eso porque hay responsabilidades al respecto. Entonces, una vez que la oficina de abastecimiento ha realizado la revisión y consolidación de todos los anexos 3 de cada una de las áreas usuarias de la entidad, va a proceder a plasmarlo en el anexo 4, firmar este anexo 4 por el responsable de abastecimiento y remitirlo al titular de la entidad o a quien se le hubiera delegado dicha facultad. ¿Para qué? Para que firme este anexo 4, apruebe el anexo 4, que es la aprobación del cuadro multianual de necesidades de la entidad. Una vez que este cuadro multianual de necesidades ha sido aprobado, es decir, ha sido suscrito por el titular de la entidad, recién en ese momento las áreas usuarias van a poder remitir sus requerimientos de todo lo que programaron en su cuadro multianual de necesidades a las oficinas de abastecimiento para que se inicie el proceso de contratación de lo que programaron. Antes de eso, no se puede remitir ningún requerimiento a abastecimiento bajo responsabilidad. Entonces, habiendo ya aprobado el cuadro multianual de necesidades de la entidad, lo que corresponde es su publicación. Y la publicación debe hacerse en la sede digital de la entidad. Y si la entidad no tuviera sede digital, debe remitir su anexo 4 debidamente aprobado a la Dirección General de Abastecimiento para que éste solicite la publicación del anexo 4 en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué plazo tiene que hacer estas acciones? Pues como máximo a los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. Entonces, una vez aprobado y publicado su cuadro multianual de necesidades, ya la entidad está en condiciones de pasar a las etapas de ejecución y evaluación del cuadro multianual de necesidades. Recuerden que la evaluación del cuadro multianual de necesidades la tiene que realizar el área involucrada en la gestión de la CAP, por lo menos una vez al año. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de las disposiciones normativas con respecto a la fase de clasificación y priorización propiamente dicha. Esta fase de clasificación y priorización es la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como lo hemos visto hace un momento. A través de esta fase de clasificación y priorización se van a organizar y priorizar las necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la asignación presupuestaria multianual. ¿Qué insumos se van a utilizar en esta segunda fase? Se va a utilizar el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, es decir, de la fase 1, y pues se entiende pues que este insumo ha sido obtenido por las entidades como máximo hasta el 26 de abril para los casos de aquellas entidades que no pertenecen al sector de salud y educación,
Pero para las entidades que pertenecen a estos sectores, el plazo ha culminado el día 9 de abril, ya que ellos vienen trabajando aún su programación en el SIGA o en un sistema ad hoc que pudieran tener. Otro insumo que se debe utilizar en esta segunda fase es la asignación presupuestaria multianual, el APM, también conocido como techo presupuestal. Este insumo debe ser comunicado por las oficinas de planeamiento y presupuesto o las que hagan sus veces de manera oportuna, ¿ok? Porque este insumo es muy importante para que las áreas usuarias puedan realizar el ajuste necesario en virtud del techo presupuestal que les hayan puesto en su asignación presupuestaria multianual. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos del plazo de la fase de clasificación y priorización. Esto ya lo habíamos mencionado. El plazo de la fase de clasificación y priorización va a iniciar cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica la APM, la información contenida en la APM, ¿no? Establecido, pues, esto en el numeral 19.2 del artículo 19 de la Directiva 005-2021 EF 5401. Para esto, pues, la Dirección General de Presupuesto Público previamente ha comunicado el APM a los pliegos y estos pliegos van a desagregar y remitir la APM a sus unidades ejecutoras, quienes a su vez van a remitir la información contenida en la APM a las oficinas de planeamiento y presupuesto. Pero aquí viene un tema importante. Las oficinas de planeamiento y presupuesto deben comunicar la distribución de los recursos con cargo a la asignación presupuestaria multianual de manera oportuna al área involucrada en la gestión de la CAP, para que éste lo haga de conocimiento a las áreas usuarias y puedan las áreas usuarias realizar los ajustes pertinentes a la programación que han realizado en la primera fase. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de qué actores participan en la fase de clasificación y priorización. Tal como lo indica la Directiva 005-2021, no solo en la fase de clasificación, sino en todo el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, participan tres actores muy importantes. El primero de ellos es el área involucrada en la gestión de la CAP, que también se le conoce, pues, a las oficinas de logística o abastecimiento de las entidades. ¿Qué actividades van a realizar estas oficinas? Pues bajo responsabilidad deben coordinar la obtención de los insumos de la programación multianual de bienes, servicios y obras para esta fase de clasificación y priorización. También va a brindar orientación en esta segunda fase a cada una de las áreas usuarias de la entidad sobre el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras y su registro en el cuadro multianual de necesidades. Asimismo, va a revisar y consolidar el cuadro multianual de necesidades, fase de clasificación y priorización. Y además debe remitir la información consolidada de la segunda fase a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. Como ya hemos dicho, pues debe ser remitida oportunamente esta información para que lo pueda utilizar como insumo en la valorización de su programación presupuestal y en la elaboración del PIA. Ahora tenemos un segundo actor, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En esta segunda fase, este actor tiene una función muy importante, que es la de remitir insumos o información de manera oportuna al área involucrada en la gestión de la CAP, como es el caso de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Esto tiene que hacerlo bajo responsabilidad. Por eso que es importante que haya una coordinación estrecha con las oficinas de abastecimiento de cada una de las entidades para que la información contenida en la APM pueda ser remitida de manera oportuna justamente a las oficinas de abastecimiento y esta lo pueda hacer extensiva a las áreas usuarias para que puedan iniciar
su segunda fase, que es la fase de clasificación y priorización, y con ello puedan ajustar sus necesidades al techo presupuestal que les hayan asignado. Y por último, no menos importante, tenemos el tercer actor, que son las áreas usuarias. También, bajo responsabilidad, van a aplicar criterios de clasificación y priorización de todas las necesidades que programaron en su fase de identificación. Asimismo, deben actualizar el cuadro multianual de necesidades de esta primera fase y registrar información de la programación multianual de bienes, servicios y obras en esta segunda fase. Es decir, en la segunda fase también se pueden registrar información adicional que no haya sido considerada en la fase 1. ¿No? Es muy importante mencionarles que estos tres actores deben trabajar de manera coordinada y de forma colaborativa con la finalidad de obtener el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización por un periodo mínimo de 3 años. Y con ello, pues, pueda la entidad cumplir los plazos establecidos en la Directiva 005-2021. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, gracias. Ahora hablemos de las actividades. Como ya hemos mencionado, las actividades que deben realizar las áreas usuarias en esta segunda fase, pues tienen que ver con criterios de clasificación y orden de prelación. Vamos a hablar primero de los criterios de clasificación. La Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, es decir, la Directiva 005-2021, establece 3 criterios de clasificación que las áreas usuarias deben considerar al momento de priorizar sus necesidades. La primera es la continuidad. A través de este primer criterio de clasificación, las áreas usuarias deben garantizar la ejecución de bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos y que brinden, pues, la continuidad de operaciones a la entidad. Un segundo criterio de clasificación son los criterios estratégicos. A través de este criterio, cada una de las áreas usuarias debe asegurar, programar o priorizar aquellas necesidades esenciales que son estratégicas y priorizadas para la entidad para la atención de un bien o servicio público. Esto debe estar alineado con los objetivos del POI multianual. Como tercer criterio de clasificación tenemos la ejecutabilidad. A través de este tercer criterio, las áreas usuarias deben contar, asegurar la capacidad operativa para la ejecución de los bienes, servicios y obras, teniendo en cuenta, pues, los plazos y procedimientos para la adquisición de dichas necesidades. Para efecto de las inversiones que se vayan a programar o que se hayan programado en la fase 1, se debe considerar los criterios para la programación multianual de inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de las actividades, también hemos hablado del orden de prelación. Y este tema es muy, muy importante. A través de este orden de prelación que se estipula en la Directiva 005-2021, las áreas usuarias deben priorizar cierto tipo de necesidades. Y aquí lo vamos a ver. El orden de prelación que indica la Directiva 005-2021 y la cual va a ser quizá objeto de auditoría por parte del órgano de control o de la Contraloría, debe seguir el siguiente orden, ¿no? En primer lugar, se tiene que priorizar los servicios básicos. Como ustedes saben, los servicios básicos son luz, agua y gas. Esto tiene que estar en primer orden de prelación al momento de realizar la priorización de necesidades en esta segunda fase. ¿Por qué? Pues porque tienen que asegurar la continuidad de operaciones de la entidad. En segundo orden de prelación deben estar las obligaciones financieras, que son los contratos suscritos por cada una de las entidades con terceros y para lo cual han adquirido una obligación de pago. Esta obligación de pago tiene que estar financiada. Por eso es que aparecen en el segundo orden de prelación.
En un tercer orden de prelación tenemos las previsiones presupuestarias. Estas previsiones presupuestarias, pues, no son más que aquellas previsiones que son producto de procedimientos de selección que han sido convocados durante el proceso de programación y que van a ejecutarse en años posteriores a la programación. Entonces, necesitan asegurar y financiar esta ejecución. Por lo tanto, deben estar en un tercer orden de prelación. En un cuarto orden de prelación encontramos aquellas necesidades estratégicas para la entidad, es decir, el core business de cada una de las entidades, ¿no? Que corresponde pues a la atención de servicios, de bienes y servicios estratégicos, públicos, estratégicos y priorizados de las entidades. Pero ustedes dirán, ¿por qué si son tan importantes deben estar en un cuarto orden de prelación? Pues justamente, como ya les mencioné, a través de los criterios de clasificación, primero se debe asegurar la continuidad de las operaciones de la entidad y también asumir, financiar aquellas obligaciones que ha adquirido la entidad con terceros. Por eso es que aparecen estos bienes estratégicos, bienes, servicios y obras estratégicos en un cuarto orden de prelación. En un quinto orden de prelación se encuentran todas aquellas necesidades, otras necesidades que las áreas usuarias han considerado que son muy importantes y prioritarias para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Ya, para el tema de inversiones, no olviden que se debe considerar los criterios establecidos en la programación multianual de inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver un caso práctico, un caso de cómo es que debemos realizar nuestra segunda fase. Ya vamos a ver, pues, este caso práctico, a ver qué nos dice. Nos dice, pues, que la entidad ABC, una entidad X, cualquiera, durante el primer trimestre del año, ha elaborado el cuadro multianual de necesidades de la primera fase, es decir, de la fase de identificación, para el periodo 2025 al 2027. El cual culminó el 26 de abril del presente año. Bueno, con esto podemos deducir que esta entidad pues, no pertenece ni al sector salud ni al sector educación. Asimismo, ha iniciado con la elaboración de la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y vemos en el gráfico, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha asignado pues, la información contenida en la asignación presupuestaria multianual. Y se puede ver en la lámina, para el año 2025, pues le ha otorgado un techo de 658.000 soles. Para el año 2026, 549.000 soles. Y para el año 2027, 459.000 soles. ¿No? Esta información, esta oficina de planeamiento y presupuesto la ha brindado de manera desagregada. ¿Para qué? Para que las áreas usuarias puedan realizar los ajustes a un nivel de específica, ¿no? Entonces, una vez que esta oficina de planeamiento y presupuesto, para este ejemplo, ha brindado el insumo necesario para el desarrollo de esta segunda fase, el área involucrada en la gestión de la CAP va a realizar las coordinaciones respectivas con los actores, es decir, con planeamiento y presupuesto y con las áreas usuarias, para efectos de culminar con la fase dentro de los plazos establecidos en la Directiva 005/2021. Entonces, el área usuaria, teniendo la información necesaria para el desarrollo de esta segunda fase, organiza y prioriza sus necesidades, teniendo en cuenta los criterios de clasificación y el orden de prelación que hemos ya visto en las láminas anteriores. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos pues un cuadro que muestra justamente la actualización en base a la asignación presupuestaria multianual. Con rojo vemos lo que esta entidad ABC ha programado en su cuadro multianual de necesidades. Vemos que para el año 1 ha programado 695.000, o sea, un monto total equivalente a 690.400 soles para el año 1, 580.438 soles para el año 2 y 459.850 soles para el año 3.
Sin embargo, la asignación presupuestaria multianual que les han asignado tiene para el año 1 658.000 soles, para el año 2 549.000 soles y para el año 3 459.000 soles. Vemos claramente que necesita realizar un ajuste a las necesidades que ha programado en su fase de identificación, porque el techo presupuestal que le han asignado le es insuficiente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como primer paso, las áreas usuarias van a revisar el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación para el periodo 2025-2027. Siguiente lámina. Y vemos aquí su cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Aquí vemos todo lo que esta entidad ha programado a través de su área usuaria, Oficina General de Administración. Y como vemos en un costado, hemos procedido a clasificar cómo está elaborada esta primera fase, que es la fase de identificación para esta entidad. Vemos que ha programado servicio de energía eléctrica, agua potable, que, de acuerdo al orden de prelación que hemos mencionado, se encuentran en el primer orden de prelación, ¿cierto? También vemos que ha considerado combustibles, material de oficina, servicio de limpieza y alquiler de local, que la entidad, pues, ha considerado importante para brindarle continuidad a las operaciones de la entidad. También vemos que ha programado bienes estratégicos, tal como medicamentos, naproxeno, paracetamol, clorfenamina. Entonces entendemos que esta entidad puede ser del sector salud, porque ha considerado como estratégicos a los medicamentos. Y recordemos que estos bienes, servicios y obras estratégicos se encuentran en un cuarto orden de prelación. Siguiente lámina. También vemos que ha programado material e instrumentos material, instrumentos y accesorios médicos como jeringa y mascarilla. También son estratégicos para esta entidad y se encuentran en un cuarto orden de prelación. Vemos también que ha programado la compra de casco, gafas, guantes que son implementos de seguridad, ¿no? Estos bienes están clasificados dentro del quinto orden de prelación, que son muy importantes para el logro de metas y objetivos de las áreas usuarias de la entidad. También vemos que ha programado software y servicios de soporte y mantenimiento de licencias. También están considerados en el quinto orden de prelación. Siguiente lámina. Y pues también vemos que ha programado capacitaciones y cursos de capacitación, servicio de capacitación y cursos de capacitación. También son considerados en el quinto orden de prelación. Y como están considerados en el quinto orden de prelación, lo correcto sería de que sea este tipo de bienes considerados en el quinto orden de prelación a los que se le debe realizar el ajuste necesario para poder adecuar nuestro cuadro multianual de necesidades de la primera fase con respecto al tope que nos han dado como techo presupuestal en el APM. Entonces vemos que esta área usuaria tiene pensado, de acuerdo a su clasificación y priorización realizada, retirar el curso de redacción eficaz por un monto de 800 soles. Sigamos viendo qué cosas han programado. También ha programado alimentos y bebidas, tales como leche evaporada y galleta salada, que también son considerados en un quinto orden de prelación. Y también, como vemos en el gráfico, estos bienes van a ser retirados de su programación inicial. No porque no los necesiten, sino porque tienen que realizar el ajuste necesario con respecto al techo presupuestal. Vemos que también han programado locación de servicios, servicio de coordinación de proyectos de inversión y servicio especializado de control previo. Estos bienes han sido considerados importantes porque están dentro del criterio de ejecutabilidad. Sin embargo, siendo importantes para la entidad y en virtud al techo que les han asignado, se ven obligados a reducir los montos inicialmente programados.
Entonces, con ello, van a poder realizar el ajuste necesario con respecto al APM. Siguiente diapositiva. Y por último, pues vemos que esta área usuaria, esta entidad, ha programado obligaciones financieras y previsiones presupuestarias. Como saben, las obligaciones financieras están en segundo orden de prelación y las previsiones presupuestarias en el tercer orden de prelación. Y vemos pues los montos finales de su programación de la primera fase, ¿no? Que ya lo hemos visto en cuadros anteriores. Siguiente lámina, por favor. Ahora, como paso 2, lo que debe realizar esta área usuaria es el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, retirando y actualizando los precios que ya ha identificado dentro de su programación de la primera fase. Siguiente lámina. Y como vemos aquí, pues, en la parte superior, vemos de que hay un comparativo entre lo que se programó en la fase de identificación, hablo de montos finales por año, versus la asignación presupuestaria multianual. Hay una diferencia del primer año de 32.400 soles, en el segundo año de 31.438 soles y en el año 3 de 850 soles. Y en virtud a esta diferencia, quiere decir que el área usuaria va a tomar en cuenta estos montos para realizar pues los ajustes necesarios, quizá retiro de algunas necesidades o actualización de valores de sus servicios que puedan solicitar, ¿no? De sus necesidades de servicios que puedan necesitar. Esta actualización de valores va de la mano pues con las modificaciones en algunas características del servicio que hagan que cueste menos a lo que inicialmente se había programado. Siguiente lámina, por favor. Aquí vemos pues que ha mantenido sus medicamentos, ha mantenido su jeringa, sus materiales, ¿no? Sus materiales médicos, también sus insumos de seguridad. Mantiene el software. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y vemos pues que también mantiene su servicio de capacitación y curso de especialización, ¿no? Porque lo considera muy importante. Y dentro de las locaciones de servicio, pues ha realizado el ajuste necesario. Como ven en la llamada que se tiene al costado, esta área usuaria lo que ha realizado en esta segunda fase es el retiro de los siguientes ítems: el curso de redacción eficaz, la compra de leche evaporada entera y la compra de galletas saladas. Y también ha actualizado los montos de las locaciones de servicio que están pintadas en azul. Ya los montos, como vemos, ya han sido reducidos. Seguramente las características del servicio en cuanto a tiempo han sido reducidas y por eso el monto también se ha visto reducido. Vemos que las obligaciones financieras y las previsiones presupuestales deben mantenerse porque están dentro de el segundo y tercer orden de prelación. Siguiente lámina. Y aquí vemos, pues, no solo las previsiones presupuestarias, sino los montos finales a los que se ha reducido la programación inicialmente realizada en la fase 1. Ahora, en la fase 2, ya se cuenta con montos nuevos, debidamente ajustados en referencia a la asignación presupuestaria multianual que les han asignado. Entonces, con esto ya se tiene la fase 2 debidamente culminada, porque ya esta área usuaria ha realizado la clasificación y priorización correspondiente. Como saben, este anexo 2 tiene que ser firmado por el responsable de la área usuaria y remitido a la Oficina de Abastecimiento para su consolidación y posterior remisión a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de manera oportuna. Siguiente lámina. Y ahora vamos a ver nuevamente el tema de plazos, pero cómo es que el plazo de culminación de la fase de clasificación debe ser identificado por cada una de las entidades. Aquí vemos en esta lámina que el plazo de culminación de la fase de clasificación y priorización culmina
máximo el día hábil anterior al plazo que se tiene para el registro de información en el módulo de programación multianual, ¿no? Esto está establecido en el numeral 19.2 del artículo 19 de la directiva 005/2021. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad para verificar cuál realmente es su plazo de culminación? Pues tiene que ingresar al portal web del Ministerio de Economía y Finanzas y ubicar la directiva 0002/2024, que es la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. En esta directiva va a revisar, dependiendo de si es gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local, los anexos indicados en la directiva, ¿no? Para el gobierno nacional y gobierno regional se tiene el anexo 1A/GNIR, que es gobierno nacional y regional. Y también el anexo 2 de esta directiva de programación multianual, que indica pues cuál es el cronograma de reuniones para la sustentación de la programación multianual presupuestaria. El anexo 1 va a brindar información sobre el cuadro de plazos, de hitos para la programación multianual presupuestaria. Estos dos anexos son muy importantes revisarlos porque están enlazados para poder determinar la fecha exacta de culminación de la fase de clasificación y priorización. Siguiente lámina, por favor. Y también, bueno, pues vemos el comunicado que ha emitido pues la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la modificación de anexos de la Directiva de Programación Multianual. Y está dirigida pues a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos locales. Este comunicado ha sido emitido el día 6 de junio. Y como ven, cuenta con links para abrir cada uno de los anexos, tanto para Gobierno Nacional y regional, como para gobierno local. Entonces, a través de estos links, las áreas usuarias van a poder identificar cuál es el plazo máximo que se tiene para la programación presupuestaria y, por ende, determinar cuál es el plazo máximo para la culminación de la fase de clasificación y priorización. Siguiente lámina, por favor. Ahora revisemos cómo se determina el plazo de culminación para las entidades a nivel nacional y regional. Siguiente lámina. Como ven aquí en el gráfico, se ha aperturado la directiva 002/2024. Entonces, las áreas usuarias lo que tienen que hacer, áreas usuarias, obviamente, del gobierno nacional y gobierno regional, lo que tienen que hacer es revisar el anexo 1. Y al revisar el anexo 1, podemos ver que se tiene dos campos, ¿no? El primer campo corresponde a los artículos 15 y 16. Bueno, ambos campos corresponden a los artículos 15 y 16, pero se diferencia en que los pliegos presupuestarios cuya reunión de sustentación corresponda entre el periodo del 20 de junio al 1 de julio, su plazo de vencimiento para la programación multianual presupuestaria es hasta el 17 de junio del 2024. Y para aquellas entidades, para aquellos pliegos presupuestarios cuya reunión de sustentación sea dentro del periodo del 2 de julio al 11 de julio de 2024, su plazo máximo de programación multianual presupuestaria es el 19 de junio del 2024. ¿Ya? Entonces, hay que estar atentos a estos plazos, dependiendo de dónde se ubique el pliego de cada una de sus entidades con referencia a la reunión de sustentación que tienen que realizar. Siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a hablar del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud necesita saber cuándo es su plazo de culminación, tanto de su programación presupuestal como de la segunda fase del cuadro multianual de necesidades. Y vemos que este ministerio, el personal del Ministerio de Salud, lo que ha realizado pues es
verificar en la Directiva 002-2024, primero su anexo 2, porque el anexo 2 les va a indicar cuál es la fecha de reunión para la sustentación de la programación multianual. Entonces, acude al anexo 2 y en el anexo 2 le muestra que el Ministerio de Salud debe sustentar el día 25 de junio del 2024 en horas de la tarde. Entonces, con esta información va a poder ir a su anexo 1 para verificar cuál es su plazo máximo de programación, presupuestal. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como ya habíamos visto en las láminas anteriores, aquellas entidades que caen, su reunión de sustentación cae dentro del periodo del 20 de junio al 1 de julio del 2024, deben registrar la información de la programación multianual con un plazo máximo al 17 de junio. Es decir, tienen hasta el 17 de junio las entidades del sector salud, del Ministerio de Salud, para realizar el registro de la programación presupuestal multianual. Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en la Directiva 005-2021, este Ministerio de Salud tiene como plazo máximo para la culminación de su cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización el 14 de junio. ¿Por qué el 14 de junio? Porque es un día hábil anterior al plazo máximo que se tiene para la programación presupuestal. Es decir, del 17 de junio, que es el plazo máximo para la programación presupuestal, el día hábil anterior es el 14 de junio y es el plazo máximo para la elaboración de la fase de clasificación y priorización. ¿Ya? Entonces, esta es la forma correcta de identificar cada uno de los plazos que les corresponde a sus entidades. Siguiente lámina. Ahora vemos un ejemplo de plazo de culminación para las entidades del nivel local. Siguiente lámina, por favor. Del mismo modo, para las entidades del gobierno local, deben acudir a su Directiva 002-2024 y a través del anexo 1 van a poder identificar, de acuerdo a su región, qué plazo es el que tienen para realizar la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Aquí tenemos que, por ejemplo, si queremos ver las municipalidades de la región Arequipa, estas municipalidades tienen como plazo máximo hasta el día 20 de junio del 2024, de acuerdo a lo que dice el primer párrafo del anexo 1A/GL. Si, por ejemplo, estamos hablando de la región La Libertad, tiene hasta el plazo máximo del 21 de junio. Y si estamos hablando de la región San Martín, estamos hablando de que su plazo máximo es hasta el 24 de junio. Siguiente lámina, por favor. De lámina. Entonces, vemos pues que los pasos para identificar el plazo de culminación de la fase de clasificación y priorización de las municipalidades del departamento de Arequipa, que es el ejemplo que vimos primero, es el siguiente, ¿no? Las municipalidades distritales y municipales de la provincia de Arequipa van a registrar la información de la programación multianual presupuestaria hasta el 20 de junio del 2024, ¿no? Y la culminación de la fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras es un día hábil anterior al 20 de junio, es decir, el 19 de junio es su plazo máximo para la culminación de la fase de clasificación y priorización. Siguiente lámina, por favor. Ahora hablemos de la importancia. ¿Por qué es importante la fase de clasificación y priorización? Siguiente lámina, por favor. Y aquí vemos en este gráfico que nos orienta de por qué debemos de realizar esta fase de clasificación y priorización. El cuadro multianual de necesidades de esta segunda fase, fase de clasificación y priorización, se debe obtener dentro de los plazos oportunos.
debido a que tiene la siguiente importancia. Primera importancia, contiene todas las necesidades de bienes, servicios y obras clasificadas y priorizadas por un periodo mínimo de 3 años. Segunda importancia, los bienes, servicios y obras considerados en este cuadro multianual de necesidades de la segunda fase se encuentran dentro de los recursos asignados en el APM, que es el techo presupuestal, ¿no? La asignación presupuestaria multianual. Tercera situación importante, tenemos que el cuadro multianual de necesidades es considerado para la formulación y aprobación presupuestaria del Sistema Nacional de Presupuesto. Por eso es importante que al culminar esta segunda fase de clasificación y priorización, dentro de los plazos establecidos en la directiva, deba ser remitido de manera oportuna a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y un cuarto nivel de importancia, tenemos que este cuadro multianual de necesidades de la fase 2 es insumo necesario para iniciar la tercera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, la fase de consolidación y aprobación. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y les agradezco la atención y los dejo pues con Mitzi, la moderadora. Gracias. Gracias, Oscar, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Primera pregunta. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación y priorización de las necesidades de una entidad pública? ¿El micrófono? Ok, ahora no tenía abierto el micrófono. A ver, con respecto a esa pregunta, ¿cuáles son los criterios para clasificación y priorización, ¿no? La Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras ha establecido en su artículo 20 la aplicación de criterios de clasificación, tales como la continuidad, criterios estratégicos y criterios de ejecutabilidad, que ya lo hemos desarrollado en esta exposición. Hablamos de criterios de continuidad porque las áreas usuarias deben garantizar la ejecución de bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos porque permiten el funcionamiento y mantenimiento de la entidad. También hablamos de criterios estratégicos porque las áreas usuarias deben asegurar las necesidades que son esenciales para la entidad, las cuales provienen de procesos indispensables que estén orientados pues a la atención de un bien o servicio público. Y este bien o servicio público también debe estar alineado al POI multianual. Y también hablamos de ejecutabilidad porque las áreas usuarias deben contar con la capacidad operativa para la oportuna ejecución de los bienes, servicios y obras que son requeridos, teniendo en cuenta pues los procedimientos y los plazos para la adquisición de los mismos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el plazo de inicio y culminación de la fase de clasificación y priorización? A ver, con respecto a los plazos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la Directiva 005-2021, EF/5401, establece que la fase de clasificación y priorización inicia cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica la asignación presupuestaria multianual al área involucrada en la gestión de la CAP. Y esta fase 2, fase de clasificación y priorización, va a culminar como máximo el día hábil anterior al plazo establecido para cada nivel de gobierno por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para el registro de información de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Siguiente pregunta, por favor. La priorización de la PMBSO se realiza en función al clasificador de gasto o al techo presupuestal total por cada centro de costo.
A ver, es una buena pregunta. El literal B del numeral 20.2 del artículo 20 de la Directiva 005/2021, que es la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, establece, pues, con respecto a la fase de clasificación y priorización, que justamente la priorización de necesidades se realiza de acuerdo a un orden de prelación, que es el siguiente, ¿no? Habíamos hablado de, en primer orden de prelación, los servicios básicos; en segundo orden de prelación, las obligaciones financieras; en tercer orden de prelación tenemos las previsiones presupuestarias; en cuarto orden de prelación, los bienes, servicios y obras estratégicos y priorizados de la entidad; y en un quinto orden de prelación, todos aquellos requerimientos y necesidades que las áreas usuarias han considerado primordiales para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Siguiente pregunta, por favor. La programación multianual de bienes, servicios y obras 2025-2027 ¿se puede modificar en cualquier momento antes de su aprobación? A ver, de acuerdo a lo establecido en la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, las modificaciones al cuadro multianual de necesidades se realizan una vez que este cuadro multianual de necesidades se encuentra aprobado. Es decir, las modificaciones al cuadro multianual de necesidades del periodo 2025 a 2027 se realizan posterior a su aprobación. Pero en el caso que se requieran hacer cambios a las necesidades previstas en la fase de identificación del cuadro multianual de necesidades del periodo 2025 a 2027, lo que corresponde realizar son actualizaciones a este cuadro multianual de necesidades a partir de la fase de clasificación y priorización. Siguiente pregunta, por favor. ¿Todas las entidades públicas deben realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras? Efectivamente, todas las entidades que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, es decir, la Directiva 005/2021, deben cumplir con las disposiciones emitidas en dicho dispositivo legal. Asimismo, quienes no realicen la programación multianual de bienes, servicios y obras de acuerdo a lo que ya está establecido, va a ocasionar que la entidad no cuente con el insumo para elaborar las dos fases siguientes, lo cual va a afectar, pues, el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Excepcionalmente, la primera y octava disposición complementaria final de la Directiva 005/2021 establece pautas para aquellas entidades que no se encuentren en el ámbito de aplicación de la directiva. Es importante recalcar que el cumplimiento de la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras también va a ser parte de las actividades de control de los órganos de control de las entidades, así como de la Contraloría, quienes, en virtud de sus funciones, van a aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la clasificación y priorización de los bienes y servicios con tanta anticipación? A ver, una vez que la fase de clasificación y priorización ha sido culminada y en virtud a lo indicado en el numeral 21.3 de la Directiva para la Programación de Bienes, Servicios y Obras, es decir, la Directiva 005/2021, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público debe remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad la información registrada y consolidada de los cuadros multianuales del cuadro multianual de la fase de clasificación y priorización de cada una de las áreas usuarias. ¿Para qué? Para que ésta sea considerada en la fase de formulación y aprobación presupuestaria del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de obtener la distribución de los recursos asignados a la entidad para la atención de sus necesidades. Esto con cargo a la asignación presupuestaria multianual. Siguiente pregunta, por favor. En esta fase de clasificación y priorización,
¿es posible quitar o añadir bienes y servicios realizados en el cuadro multianual de necesidades? A ver, efectivamente, sí. En caso que se requieran hacer cambios a las necesidades previstas en el cuadro multianual de necesidades de la primera fase, es decir, de la fase de identificación del periodo 2025 al 2027, lo que corresponde realizar son actualizaciones en la fase de clasificación y priorización, de acuerdo con lo que ya está establecido en la Directiva 005-2021, que es la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Siguiente pregunta. ¿En esta fase se programa y se registran los gastos en todas las genéricas? A ver, de acuerdo a lo que ya está establecido en la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en su numeral 19.1, la fase de clasificación y priorización es la segunda fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, y a través del cual se van a organizar y priorizar las necesidades. Eso es lo que tienen que hacer en esta fase. Van a organizar y priorizar las necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la información contenida en la asignación presupuestaria multianual, estimada pues, por la Dirección General de Planeamiento de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y que esta pues, ha sido comunicada a los respectivos pliegos presupuestarios. Siguiente pregunta, por favor. Con respecto a la clasificación y priorización del cuadro multianual de necesidades de bienes, servicios y obras 2025-2027, ¿solo interviene el área de logística o abastecimiento? Ajá, bien. Como ya hemos mencionado en la exposición del día de hoy y hemos citado también, la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras ha previsto la participación de 3 actores que son principales durante todo el desarrollo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. El primero de ellos es el área involucrada en la gestión de la CAP, que también se les conoce a las oficinas de abastecimiento y logística. El segundo actor es la oficina de planeamiento y presupuesto de cada una de las entidades o quien haga sus veces. Y el tercer actor, no menos importante, son las áreas usuarias. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que las áreas usuarias van a encargarse en esta fase de la identificación, cuantificación, registro y remisión oportuna de las necesidades de bienes, servicios y obras. Asimismo, el área involucrada en la gestión de la CAP es responsable de la programación, supervisión y conducción del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras y también de la orientación y consolidación de las necesidades de cada una de las áreas usuarias. Por último, pues, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de brindar oportunamente los insumos, tales como las actividades operativas del POI multianual para la fase 1, el APM para la fase 2 y el PIA para la fase 3. Todo esto en virtud a que los actores deben coordinar y articular continuamente durante todo el proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras para poder realizar una programación eficiente que coadyuve pues, a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede modificar la fase de identificación? A ver, es importante tener en cuenta que el cuadro multianual de necesidades no es un instrumento rígido, pues se realiza considerando los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y uno de estos criterios es la flexibilidad, para lo cual las entidades actualizan sus necesidades en función a la variación de metas u objetivos estratégicos y operativos que las entidades pudieran tener. Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en la fase de clasificación y priorización se puede actualizar el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, pero en atención a la asignación presupuestaria multianual. Siguiente pregunta. Última pregunta. Si el área de presupuesto aún no remite el APM, ¿se puede iniciar la fase de clasificación y priorización? A ver, esta pregunta es muy importante porque hemos tenido constantes comunicaciones de este tipo. Y pues lo que tenemos que mencionar es lo siguiente.
El numeral 19.2 del artículo 19 de la Directiva 005/2021 indica que la fase de clasificación y priorización se inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la CAP el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad, ¿no? Entonces, para poder financiar el cuadro multianual de necesidades, lógicamente. Y todo esto en virtud de la asignación presupuestaria multianual. Asimismo, el numeral 9.3 del artículo 9 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces en la entidad, debe coordinar con el área involucrada en la gestión de la CAP, siempre bajo responsabilidad, el envío oportuno de la distribución de los recursos asignados para el cuadro multianual de necesidades, con cargo a la asignación presupuestaria multianual, durante la programación multianual presupuestaria, con la finalidad de evitar situaciones que afecten el correcto desarrollo y oportuno desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Bueno, siendo la última pregunta, les agradezco pues la atención brindada en esta capacitación y los dejo pues con la moderadora. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado a esta conferencia, fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.